Exclusivo, el escalofriante misterio del cerdo nahual y sus oscuros secretos revelados en la noche. La noche había caído pesada sobre el pequeño pueblo de San Isidro. Las sombras se alargaban y en cada rincón, un susurro de terror se apoderaba del aire. Sofía, madre soltera de Toñito, sentía la atmósfera cargada de temor, porque esa noche, el cerdo nahual acechaba. Las mujeres desaparecidas desde que se hablaba de la criatura eran un recordatorio constante de que el miedo tenía formas más oscuras que la noche misma. Mientras se preparaba para su turno en la fábrica, Sofía no podía quitarse de la mente las advertencias de los vecinos. Afuera, los ecos de risas infantiles flotaban en el aire, pero la angustia se instaló en su pecho al inclinarse hacia la puerta. Toñito había salido a jugar con su pelota sin permiso. Un escalofrío recorrió su espalda, esa pequeña bola roja que brillaba en la penumbra parecía un faro que la llamaba a la desesperación. El aire se volvió helado cuando vio a su hijo regresar corriendo, sus ojos grandes y asustados. Sofía lo abrazó fuerte, encadenando en su mente la imagen de todas las historias que había escuchado. Mamá, mamá, el cerdo, lo vi. Balbuceó Toñito entre sollozos. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué había visto? El miedo se expandió en su pecho como una sombra, llenando el vacío de la confianza. El pueblo entero temía a esa criatura que, según decían, vestía la forma de un cerdo pero contenía el alma de las mujeres que jamás volvieron. Mientras caminaba hacia la fábrica, las calles parecían susurrar secretos de horror. A cada paso, las sombras danzaban, un simple movimiento le recordaba que la amenaza acechaba. La tensión aumentaba entre los vecinos, murmullos de advertencia sobre el nahual parecían saltar de boca en boca. Nadie sale después de la noche, dijo un hombre con voz temblorosa. Sofía apretó los dientes, decidida a no dejar que la paranoia la consumiera. Esa criatura no solo es un cuento, Sofía. Hay quienes dicen que es el alma de una mujer que, después de cruzarlo, no volvió jamás, le dijo su compañero de trabajo, mientras el sonido de las máquinas retumbaba como un eco en su cabeza. Su rostro pálido la miraba con preocupación, y Sofía sintió un escalofrío helar su sangre. ¿Qué haría si el cerdo nahual decidía llevarse a Toñito? Esa noche, el retorno a casa fue más pesado que de costumbre. Cada paso resonaba como un tambor, un llamado a la urgencia. Cuando llegó, el hogar que había construido con amor la recibió con un silencio frío. No había rastro de Toñito, solo su pelota, solitaria y fría sobre la acera. El vacío se hizo inmenso y, en su pecho, un grito silente comenzó a crecer. Toñito, clamó desesperada. El silencio le respondía. Cuando creyó que el mundo se desmoronaba, un sonido rasposo emergió de la oscuridad. Un gruñido bajo, gutural. Un sonido que helaba la sangre y desataba un terror primordial. Su corazón palpitaba, y su mano temblaba al acercarse al portal. Algo en la noche la vigilaba, y las sombras antes familiares se transformaban en peligrosas. ¿Dónde estaba su hijo? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el aliento entrecortado, Sofía decidió que no se dejaría vencer por el miedo. Salió de la casa con cada poro de su cuerpo pidiendo respuestas, pero el pánico se aferraba como un parásito. Miró a su alrededor, buscando alguna pista, pero la única compañía eran las sombras distorsionadas. Se unió a otros vecinos que, al igual que ella, representaban una mezcla de determinación y terror. Su voz resonó en la oscuridad, pero la tensión en el aire era un presagio. El cerdo nahual podría no ser simplemente una leyenda. ¿Qué haría cuando la oscuridad revelara su verdadero rostro? La noche apenas comenzaba, y con ella, un terror que aún no conocía. El viento soplaba frío y cargado de susurros, como si la misma noche estuviera conspirando en su contra.
Sofía sintió que sus pasos se volvían pesados y lentos. A su alrededor, las sombras parecían alargarse, hinchándose como si estuvieran vivas, moviéndose con un propósito oculto. Los rostros de los vecinos eran máscaras de miedo. ¿Dónde estaba Toñito? Cada vez que llamaba su nombre, la oscuridad parecía tragarse su voz, y un eco distante, casi burlón, le respondía. Toñito, gritó otra vez, pero el silencio era su única respuesta. Se unió a un grupo de hombres que se había reunido en la plaza, sus rostros reflejaban la misma angustia. Hemos buscado en todas partes, dijo uno, su voz temblorosa. Siempre vuelve. Siempre lo hace, se dijo a sí misma, aferrándose a la pequeña chispa de esperanza que quedaba. Pero, en el fondo, sabía que la criatura acechaba, que el cerdo nahual solo estaba esperando el momento perfecto para atacar. La atmósfera se tornó aún más densa. Las luces de las casas comenzaron a apagarse, como si la oscuridad se estuviera adueñando del pueblo, y el murmullo de miedo se intensificó. Debemos entrar a la selva, sugirió otro vecino con voz entrecortada. Se dice que el nahual se oculta allí. Sofía sintió que el aliento le faltaba al pensar en entrar a la selva. Era un lugar lleno de sombras, de secretos oscuros que nunca deberían ser desentrañados. No podemos dejarlo solo, dijo ella, su voz resonando en la noche. Sin embargo, la verdad era que todos tenían miedo de lo que podrían encontrar. Con un acuerdo tácito, comenzaron a caminar. Los hombres llevaban antorchas y ellas habían traído palos afilados, armas improvisadas contra lo desconocido. El bosque era un mundo ajeno, sus árboles altos y espigados parecían reclamos de advertencia. Cada crujido en las ramas hacía que el corazón de Sofía se saliera del pecho. Pronto, el grupo llegó a un claro. La oscuridad parecía hacerse más densa allí, como si algo estuviese aguardando. Un frío intenso se apoderó de ella, y un murmullo suave comenzó a llenar el aire, resonando hasta en lo más profundo de sus oídos. ¿Quién se atreve a interrumpir mi descanso? Sonó una voz grave y aterradora. El miedo se apoderó de Sofía. Miró a su alrededor, buscando refugio, convencida de que aquel era el momento en que el cerdo nahual se haría visible. Cuando su mirada encontró un movimiento entre los árboles, su corazón se detuvo. Era una figura borrosa, y el brillo rojo de sus ojos la atravesó como un rayo. Era él, el cerdo nahual, con su pelaje negro como la noche y su tamaño imponente. La criatura se movía despacio, de una forma hipnótica. Era como si cada paso que daba contara una historia de desapariciones, de susurros perdidos en el tiempo. Sofía sintió que las piernas le fallaban mientras la figura se acercaba. «Toñito», gritó, pero su voz se hundió en un mar de pánico. De repente, un grito desgarrador sonó a sus espaldas. Uno de los hombres había caído, atrapado en las garras de la sombra. El caos se desató. Sofía no podía pensar, solo correr lejos de aquel horror. Pero el cerdo nahual la estaba persiguiendo, un aliento caliente sobre su nuca. En ese instante, una revelación oscura iluminó su mente, ¿y si Toñito ya era parte de la criatura? Un lamento resonó en su pecho. ¿Qué tal si el cerdo nahual era su hijo, tomando forma en la oscuridad para seducirla hacia la perdición? Sin darse cuenta, Sofía había cruzado el claro hacia lo desconocido, y al darse la vuelta, encontró que la criatura se había detenido, mirándola fijamente, como si esperara una decisión. La noche se había vuelto un laberinto de decisiones imposibles y terrores infundidos. El brillo en sus ojos fue lo último que vio antes de caer en un profundo abismo de oscuridad. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad o seguiría siendo una víctima de sus propios miedos? La noche oscura de San Isidro aún revelaba más secretos. La oscuridad parecía abrazar a Sofía, envolviéndola en un silencio sepulcral. Su cuerpo se sentía pesado, como si las sombras la hubieran atrapado, manteniéndola anclada al suelo. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Un sudor frío recorría su frente, mientras su mente lidiaba con el nuevo terror que la acechaba. Recordó las leyendas que pasaban de boca en boca entre los habitantes del pueblo. La idea de que el nahual pudiera suplantar a alguien conocido, transformando su esencia en un monstruo. Toñito, murmuró,
deseando con desesperación que un eco de su voz le respondiera, pero solo el silencio le devolvió la mirada. De repente, Sofía sintió un roce en su hombro, algo cálido y pegajoso que la hizo sobresaltarse. Giró rápidamente, pero no había nada. La noche se burlaba de su fragilidad y su miedo crecía en cada instante, monopolizando su razón. La imagen del cerdo nahual seguía grabada en su mente, con sus ojos rojos como brasas y aquel andar cauteloso que intimidaba al más valiente de los hombres. El grito que había roto el caos resonaba en su mente. Sintió la urgencia de regresar, de buscar al hombre que había caído, pero algo la mantenía sujeta a la tierra. Era el temor a que la criatura estuviera más cerca de lo que pensaba, que pudiera estar acechando entre los árboles, todavía con ese aliento caliente moviéndose por su piel. Debo encontrar a Toñito, pensó, clavando su mirada en la oscuridad del bosque. Sin pensarlo más, se obligó a levantarse. Cada paso que daba era una lucha. Las hojas crujían bajo sus pies, resonando como campanas de alarma. La selva mostraba un rostro diferente ahora, el de un enemigo, lleno de ojos invisibles que la observaban. De repente, un sonido sutil la detuvo en seco, un susurro, suave, casi imperceptible. Era su nombre. Sofía. La voz parecía retumbar en la selva, atrapándola en un trance. Toñito llamó de nuevo, su voz temblorosa. La respuesta fue un eco lejano que se mezcló con la brisa, carente de claridad, como si el viento mismo se burlara de su desesperación. Aguardó, temblando, y el susurro surgió nuevamente, más fuerte esta vez. Sofía, ven aquí. Por un instante, el pánico se convirtió en una esperanza tonta. ¿Podría ser él? Tal vez había logrado escapar y la criatura no lo había alcanzado. Con esa esperanza latente, comenzó a avanzar hacia el sonido, cada vez más segura de que era él. Sin embargo, a medida que se acercaba, la oscuridad se volvía más opresiva. Las sombras se movían con una siniestra estabilidad, y de repente, un gruñido profundo resonó, como un trueno que retumbaba en su corazón. Sofía detuvo sus pasos, perpleja, herida por el terror que le invadía. No podía olvidar el brillo en los ojos del cerdo nahual, la certeza de que él estaba allí, observándola. Detrás de los árboles, una figura emergió, un resplandor rojo brillando en la penumbra. Sofía sintió como el aliento le fallaba al darse cuenta de que no sabía si esa figura representaba la salvación o su condena. Sus pulmones se apretaron mientras levantaba su antorcha, su mano temblorosa apenas capaz de sostenerla. ¿Eres tú, Toñito?, preguntó, la angustia llenando su voz. La figura se acercó lentamente, y en su mente, la pregunta no era si era su hijo, sino qué había hecho con él. Entonces, la sombra habló, y lo que brotó de sus labios fue un eco de lo que había perdido: mamá, estoy aquí. El horror se apoderó de ella de nuevo, y Sofía comprendió que la noche no solo guardaba secretos, sino que también traía consigo la inevitabilidad de la pérdida, la certeza de que tal vez nunca lo encontraría. Las luces del pueblo se desvanecían más y más, y la pesadilla se tornaba palpablemente real. Entonces, un nuevo rugido desgarrador resonó en la noche. La criatura se franqueó en toda su magnitud, revelando un vínculo que ningún corazón podría soportar. Sofía sabía que debía decidir, enfrentarlo o perderse en la selva eternamente. Pero antes de que pudiera dar un paso, sintió el roce de algo húmedo y frío en su pierna. Agachó la vista y allí, a sus pies, se encontraba lo que parecía ser una pequeña mano. El horror de las revelaciones aún estaba por venir. ¿Qué otras verdades se escondían en las sombras de esa noche? La mano en el suelo parecía casi un eco de su propio dolor. Sofía se agachó, el corazón acelerado, y al tocarla, sintió un frío helado que la recorrió de inmediato. ¿Era posible que fuese la mano de Toñito? ¿Desesperación? ¿Esperanza? Su mente se encontraba en un torbellino, incapaz de definir la sensación que la invadía. Con más valor del que sentía, se inclinó para inspeccionar la mano. Era pequeña, delicada, pero había algo maligno en su posición, como si la estuvieran sujetando. Sofía miró alrededor, su respiración se había vuelto entrecortada. ¿Dónde estaba el rostro que debía acompañar esa pequeña extremidad? De repente, un movimiento a su izquierda atrajo su atención.
Un par de ojos brillaban entre los arbustos, resplandecientes, grotescos. La criatura. El cerdo nahual se acercaba lentamente, su andar casi como un baile macabro. El rugido anterior reverberaba todavía en sus oídos mientras ella levantaba la antorcha, el fuego tembloroso reflejándose en su rostro. Mamá, volvió a insistir la voz, fuerte y clara, pero esa vez había un tono diferente, una certeza que helaba la sangre. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la selva misma estuviera viva, respirando, esperando el desenlace. Alzó la mirada. La figura que supuestamente era su hijo cambiaba con cada parpadeo. De niña inocente se tornaba en una sombra mezclada con abominación. Trató de recordar cómo sonaba la risa de Toñito, de traer esa imagen a su mente, pero era como intentar atrapar humo con las manos. El cerdo nahual pasó entre la niebla con un silencio perturbador. Sofía retrocedió un paso, pero el suelo parecía pegar sus pies. No podía huir, no podía dejar a Toñito. ¿Qué podría hacer? La sensación de impotencia dominaba su ser y sus manos temblaban con la antorcha. Ven, mamá, volvió a repetir la voz, esta vez imitando un tono juguetón que hacía eco de la infancia perdida. Sofía dio un paso hacia la figura, incapaz de ignorar el instinto que le decía que debía acercarse. Sin embargo, cada vez que lo hacía, sentía que la sombra se distorsionaba como si respirara, como si algo oscuro residiera dentro de su hijo. El cerdo nahual se encontraba en la penumbra, mirándola con ojos rojos brillantes, como si tuviera el poder de leer su alma. Un grito ahogado quiso salir de sus labios cuando, en un instante, comprendió que el monstruo no era solo una criatura mítica, era el mismo, reflejando lo peor de la humanidad. Fue entonces cuando vio a través de la criatura, rasgos familiares que la destrozaron. En la piel del cerdo, las cicatrices de un niño asustado, aquellos ojos, tan inocentes, tan perdidos. Toñito, gritó, mientras el monstruo avanzaba en su forma grotesca. La antorcha titilaba su luz, y las sombras danzaban con cada movimiento, retorciéndose como cercanas cómplices del horror. El aliento se le hizo escaso. Sofía intentó gritar, pero solo un susurro roto emergió. Ella necesitaba actuar, pero ¿cómo enfrentarse a lo que había suplantado a su hijo? ¿Cómo distinguir entre la realidad y la ilusión? La lucha era contra un terror que arrastraba su razón hacia la locura. Y de repente, en un instante que pareció eterno, los ojos del cerdo nahual parpadearon y la figura titubeó. Sofía se dio cuenta de que el monstruo podía estar perdiendo su esencia, que había una grieta, un atisbo de su hijo en la oscuridad. ¿Pero qué implicaría eso? ¿Salvarlo? ¿O condenarlo a ambos? Mientras el silencio se cernía de nuevo, la presión en su pecho crecía. La mano en el suelo comenzaba a desvanecerse, envuelta en la penumbra. Sofía sintió que tenía que decidir, estaba a un paso de buscar la verdad o caer en la oscuridad eterna que la acechaba. Y entonces, en ese instante de elección, todo se detuvo. En las sombras se formaron nuevas siluetas, sonrisas siniestras apuntando hacia ella. «Decidiste ya», susurraron al unísono las sombras, mientras un brillo helado destellaba en sus ojos. Atrapada entre su amor y su horror, Sofía supo que la pesadilla apenas comenzaba. Sofía sintió cómo la oscuridad a su alrededor se volvía más opresiva, como un abrazo helado que la paralizaba. Las siluetas se acercaron, cada vez más nítidas, sus rostros distorsionados por una risa macabra que reverberaba en sus oídos, cada risa clamando por lo que un día había sido un niño feliz. «No te asustes, mamá», decían, mientras sus ojos relucían como muñecas rotas bajo la luz temblorosa de la antorcha. «No. No sois mi Toñito», gritó, intentando aferrarse a su cordura. Pero la voz surgió de las sombras nuevamente, envolviéndola con un irresistente aplauso sonoro que resonaba en su corazón, llenándolo de desesperación. Con cada palabra, las sombras parecían alimentarse de su miedo, intensificando su risa en un eco abrumador. Sin poder evitarlo, la verdad comenzaba a comprimirse en su pecho. ¿Y si la versión del niño que quería salvar ya no existía? Un escalofrío la recorrió mientras dio 2 pasos atrás, intentando deshacerse de la presión que sentía. La imagen de Toñito se desvanecía y reaparecía, transformándose en la criatura horrenda que surgía del fondo de sus peores pesadillas.
La selva era un guardián silencioso, sosteniéndola bajo su influencia oscura. De repente, la antorcha chisporroteó y se apagó, y Sofía se encontró rodeada por una oscuridad total. Un sudor frío le empapó la frente. Sin la luz, los ecos de la risa se volvieron abrumadores, como si el mismo aire jugara en contra suya. ¿Dónde estás, niño?, susurró, con la voz quebrándose en un intento de mantener la calma. El sonido de hojas secas crujió a su alrededor. Con un movimiento instintivo, extendió sus manos, buscando el contacto del suelo, y la fría tierra le recordaba la realidad de lo que estaba en juego. Ese mismo instante, una voz familiar pero distorsionada emergió de la negrura. Mamá, ven a jugar. Su corazón se detuvo por un instante, incapaz de procesar lo que escuchaba. Era la voz de Toñito, pero en cada sílaba había un eco que la llenaba de horror. No solo era una llamada al juego, era una invitación a un juego mortal en el que ella no quería participar. No. No puede ser tú. No, Toñito, soltó la verdad que su mente intentaba bloquear. Las figuras en la oscuridad se hicieron más audaces, acercándose. Sofía sintió que no podía luchar más. El vacío le envolvió, colisionando con su instinto materno y dejando claro su dilema. ¿Era posible que en su deseo por encontrar a su hijo, estuviera alimentando una monstruosidad? Las risas se convirtieron en gritos, un clamor por su atención. Mamá. Mamá. Dame tu mano. Ayúdame. En ese momento, la dirección de sus pensamientos se tornó más clara. Sofía comprendió que el cerdo nahual quería atraparla, no solo a ella, sino a todos los que sucumbían ante la desesperación y el dolor. Con valentía renovada, comenzó a avanzar hacia las voces, cada paso dilatando el tiempo, encadenando su corazón al miedo. Sabía que debía enfrentarse al monstruo, no solo para salvar a su hijo, sino también para enfrentarse a sí misma. Mientras la negrura rodeaba sus sentidos, recordó los ojos de Toñito llenos de amor, y esa imagen debía de ser más fuerte que el terror que la acechaba. El suelo pareció temblar bajo ella, como si la selva se preparara para revelar sus secretos más oscuros. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia ella con un grito desgarrador, llenando el aire con un hedor nauseabundo que cortaba la respiración. «No te acerques», gritó, levantando nuevamente la antorcha, y por un momento, la luz reveló un rostro familiar en la oscura abominación. Los ojos de Toñito parecían atrapados detrás de la locura. «Mamá». Su voz resonó, llena de pánico y anhelo. Sofía sintió como su valentía tambaleaba delante de aquella mirada. Antes de que pudiera hacer algo, una sombra más se agregó al caos, arremetiendo desde un rincón que nunca había notado. Un nuevo terror, una risa más aguda, acompañada de una profunda condena. «Dime, Sofía, ¿estás realmente dispuesta a resolver este misterio?». La voz sonó en su mente, familiar y aterradora. Cuando su mirada se centró en la sombra, empezó a recordar. «Yo sé quién eres», musitó, mientras la angustia la invadía. Atrapada en un laberinto de horror y revelaciones, supo que la última verdad aún estaba por desvelarse, mientras el cerdo nahual amenazaba con consumirla a ella y a su hijo. Estaba lista para conocer el oscuro secreto que la selva guardaba, pero, ¿qué precio estaría dispuesta a pagar por descubrirlo? Sofía sintió que el aire se volvía aún más pesado, como si la selva misma intentara atraparla en su red de sombras. La risa distorsionada resonaba en su mente, haciéndola tambalear. A su alrededor, las figuras grotescas comenzaban a fusionarse, delineando rostros conocidos, rostros de niños que alguna vez habían jugado en su patio. Pero ahora, esos rostros estaban manchados por la oscuridad, por el terror, como si sus almas hubieran sido consumidas por la desesperación. «Toñito», gritó nuevamente, pero esta vez su voz parecía apagarse en el eco que la rodeaba. La antorcha temblaba en su mano, el fuego luchando por mantenerse encendido, empeñado en combatir el manto de tinieblas que la envolvía. Siguió avanzando, cada paso un desafío a su voluntad, cada respiración un recordatorio del peligro que la acechaba. De pronto, un chillido rasgó la noche, un sonido que cortaba como vidrio. Sofía se detuvo, sus instintos gritándole que se detuviera.
Pero algo dentro de ella, un poder oscuro, la insta a continuar. La silueta de su hijo brillaba en la distancia, un faro en el abismo. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él. «Mamá. Ayúdame», clamó la voz, pero esta vez había un matiz de angustia que no había estado allí antes. Era como si, a medida que Sofía se acercaba, la voz perdiera su pureza, convirtiéndose en algo más oscuro, más desesperado. «No. Toñito, no te voy a dejar», contestó, sintiendo una mezcla de amor y miedo que vibraba en su pecho. Sin embargo, a medida que se acercaba, un frío gélido la envolvió, un hedor del abismo que la hacía dudar de lo que estaba viendo. Cuando la luz de la antorcha iluminó su rostro, lo que vio la paralizó por completo. Toñito, aunque todavía recognizable, parecía alterado. Sus ojos eran negros como el hollín, su sonrisa se había deformado en una mueca que no prometía alegría, sino algo más siniestro. La alegría que había traído a su vida había sido sustituida por un vacío que palpitaba en el aire. «Mamá, ven a jugar», repitió, su voz resonando en el aire como un eco lejano, cada palabra un gancho en su corazón. Sofía sintió como la realidad comenzaba a desdibujarse. El niño que amaba estaba delante de ella, pero la criatura que estaba frente a sus ojos era una trampa, una sombra del amor que había conocido. «No. Esto no eres tú», gritó, su mente divagando entre la esperanza y el horror. La oscuridad rugía a su alrededor, exigiendo su total devoción a cambio de la salvación de su hijo. «Es hora de jugar», dijo la sombra detrás de Toñito, una figura que se perfilaba como una serpiente en la penumbra, atractivo y aterrador. La voz sonaba como un titiritero soltando las cuerdas de su marioneta, dejando caer la ilusión de control. Sofía sintió que su corazón palpitaba velozmente, un ritmo que reflejaba la batería de su ansiedad. Sudor frío corría por su frente mientras la figura se acercaba. En ese instante, Sofía se dio cuenta de algo terrible, no solo era su hijo lo que estaba en juego. Todos los rostros de aquellos niños perdidos, aquellos que habían sido devorados antes que Toñito, estaban allí, observando, lamentándose. Las selvas se habían convertido en la prisión de sus almas. «Los necesitas, Sofía», murmuró la sombra, como si leyera sus pensamientos. «Ellos te darán la fuerza». Con un grito apagado, Sofía comenzó a retroceder, presa del terror. Ya no podía soportar la presión de la elección. Pero al mirar a Toñito, comprendió que no podía abandonarlo, no podía dejar que se convirtiera en parte de ese infierno. «No. No tomarás a mi hijo», vociferó, alzando la antorcha con todas sus fuerzas. La llama chisporroteó intensamente, pero el hedor de la vileza se intensificó, como si la selva llorara por un sacrificio. «Sofía», la sombra la llamó, su voz profunda resonando en las entrañas de su ser. «Pregúntate cuánto estás dispuesta a sacrificar por lo que amas». La luz vaciló, debilitándose, mientras el suelo comenzaba a moverse, como si la selva reclamara un nuevo juego. Sofía sintió que la tierra se partía bajo sus pies, y desesperada, retrocedió aún más, solo para caer en un abismo de oscuridad. Mientras la selva devoraba su grito, un nuevo susurro surgió en su mente, lleno de promesas y secretos. «Descubre la verdad o perderás para siempre lo que te es más querido». La sombra se retiró, el dolor de sus palabras marcando el aire. Sofía estaba atrapada entre lo que había sido y lo que estaba destinada a enfrentar. Y así, el terror no era solo el cerdo nahual ni las risas distorsionadas, sino la desolación de una madre en busca de un amor que se desvanecía entre las sombras. Con la caída de la noche, no había vuelta atrás. La selva guardaba secretos que estaban a punto de revelarse, y Sofía se preguntó si estaba lista para el sacrificio, y si la verdad fuera peor que su peor pesadilla. Sofía sintió que el abismo la tragaba, su cuerpo suspendido entre las sombras y el dolor. La caída fue rápida, como si la selva apretara su agarre. El grito de su hijo resonaba en su mente, un eco desesperado que retumbaba en su corazón. El frío la envolvía, paralizando su voluntad y transformando su pavor en un ardor pulsante en sus venas. A medida que tocó el suelo, todo se tornó en un silencio inquietante. Las sombras del bosque murmuraban, susurrando secretos que ni ella podía comprender. Se levantó con dificultad, sintiendo la tierra húmeda y fría bajo sus manos.
La antorcha había caído de su agarre, la llama apenas un puntiagudo recuerdo en la oscuridad que la rodeaba. Pero algo brillaba, un pequeño rayo de luz que parecía provenir de un alto arbusto retorcido, como si algo en su interior retuviera la chispa de la vida. Sofía, una voz suave se deslizó por el aire, como un canto lejano. No era la voz de Toñito, pero la seguía llamando. Eran los ecos de aquellos niños atrapados, sus risas ya no eran inocentes sino cargadas de una tristeza que desgarraba el alma. Con cada paso, esos murmullos crecían, atrayéndola hacia la penumbra como si un hilo invisible los uniese. Al acercarse, Sofía notó que el arbusto no estaba solo. A su alrededor, pequeñas figuras emergían, sombras de niños que parecían danzar entre la maleza. Sus ojos eran agujeros oscuros, como el abismo del que había salido, y su piel, pálida como la luna, brillaba tenuemente. Eran ellos, los perdidos. Sofía sintió escalofríos. ¿Ebrios de desesperación? ¿O convertidos en parte de aquel horror? No tenemos tiempo, dijo una niña, su voz un susurro casi imperceptible. Debes decidir. Pueden salvar a Toñito o perderlo para siempre. La angustia se desbordó en Sofía. No podía procesar lo que le decían. ¿Salvarlo? ¿A qué precio? La angustia y la ira empezaban a mezclarse en su pecho. Por cada alma que se libera, otra debe ocupar su lugar, respondió uno de los niños, su mirada penetrante atravesando la oscuridad. Debes alimentarlo con su amor, y quizás solo quizás tu hijo regresará. La visión de Toñito, con su sonrisa distorsionada, llenó su mente. Cada palabra de esos niños retumbaba, y estaba cada vez más cerca de perderse en el abismo de la desesperación. Esto no es justo, gritó. Debo encontrar otra forma. Pero los rostros alrededor de ella se volvieron aún más tenebrosos, sus ojos negros centelleando en la luz tenue. No hay otra manera. La selva lo exige. Y si no lo haces, Toñito será perdido para siempre en su reino. A ti te pertenecerá el dolor de haberlo dejado. La sensación de impotencia se apoderó de ella. Sofía se agachó, sintiendo el crujido de las hojas bajo sus manos. Su corazón latía con fuerza, y en su pecho creció una tensión abrumadora. Sabía que estaba al borde de una decisión que arruinaría su vida, pero ahora sí era su hijo el que corría un peligro real. Con cada respiro, escuchaba los lamentos de aquellos niños perdidos, como la selva reclamaba la vida desde la profundidad del miedo. Tenía que actuar, que salvar a Toñito. Estaba lista para entregarlo todo. Cuando vio el arbusto brillar nuevamente, como un faro en la oscuridad, una idea se formó en su mente. No solo era amor lo que necesitaba entregar, sino también algo que había guardado, algo que nunca había pensado que tendría que sacrificar. La sombra se alzó detrás de ella con una risa que reverberaba en el aire. Bienvenida al juego, Sofía. Y mientras los murmullos crecen en un clamor, la madre encontró su determinación entre el caos. Era hora de descubrir cuántas almas estaba dispuesta a perder para reclamar a su hijo. De repente, la tierra comenzó a temblar, y Sofía se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Era un juego hasta la muerte, y el tablero de la selva se movía bajo sus pies. Entonces, un grito desgarrador resonó, un eco inconfundible que heló su sangre: «¡Mamá!». La voz de Toñito atravesó el terror y Sofía supo que el tiempo se había acabado. Sería una carrera contra lo inevitable. ¿Lograría enfrentar la oscuridad que la rodeaba y salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Sofía sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, como si la selva misma se riera de su desesperación. El grito de Toñito retumbaba en su mente, un eco que resonaba en cada rincón de su ser. «Mamá». La voz atravesaba la oscuridad como un faro, pero la urgencia crecía, sus sombras pulsaban a su alrededor, aumentando su pánico. Aquellos niños perdidos la rodeaban, sus miradas vacías un recordatorio escalofriante de lo que podía suceder si ella no actuaba. No podía pensar en las consecuencias, solo en su hijo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Sofía, su voz se ahogaba en miedo, pero encontró una chispa de determinación al mirar los rostros espectrales. Ellos solo sonrieron, como si supieran que el tiempo se le escurría entre los dedos.
Debes hacer un sacrificio, Sofía, susurró la niña de ojos oscuros. Un sacrificio de amor. Debes ofrecerte a la selva. Sofía se sintió golpeada por el horror de esas palabras. ¿A mí? ¿Para salvar a Toñito? Pero, en lo más profundo de su ser, sabía que ya había tomado una decisión. Conocía la selva y sus tradiciones, sabía que algunos habían hecho pactos, pero nunca pensó que ella estaría dispuesta a hacerlo. Mientras sus pensamientos se entrelazaban con el murmullo del viento, la chica espectral extendió su mano como si lo que ofrecía fuera la llave a su salvación. Sofía frunció el ceño, la necesidad de actuar ahogando sus dudas. La selva le gritaba, empujándola hacia ese camino oscuro. ¡Mamá! El grito de su hijo se alzó otra vez, como un lamento desgarrador que fraccionaba su voluntad. Sofía apretó los puños hasta que sus uñas se hundieron en la carne. Está bien, voy a hacerlo, murmuró. Una gran tristeza la embargó al pensar en lo que debía dejar atrás. Quizás no podría volver, pero se negaba a perder a Toñito. Las figuras pequeñas comenzaron a girar en torno a ella, su danza era hipnótica, un círculo que parecía atraer su energía vital. Los ojos oscuros de los niños brillaban con una intensidad inquietante. Sofía cerró los ojos, y a medida que el viento silbaba a su alrededor, sintió como su amor maternal se convertía en una esencia palpable, un flujo que se elevaba desde su interior. La niña que había hablado antes, se acercó más. Hazlo. Dale de tu amor. Desde lo más profundo de tu corazón. Sofía extendió sus manos temblorosas hacia el arbusto que había brillado con una luz intermitente. En ese instante, comprendió que el sacrificio no era solo físico, sino emocional. Los recuerdos de Toñito inundaron su mente, su risa, su inocencia, los momentos felices que habían compartido, todos ahora como cuchillas afiladas que cortaban su alma. Mientras sus lágrimas caían a la tierra, la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un vórtice ansioso por devorar su energía. El brillo del arbusto se intensificaba, resonando con los latidos de su corazón. Tenía que mantener el enfoque, mantener el amor, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. De pronto, un grito más se unió a los demás, uno que Sofía ya había olvidado: «¡Ayúdame!». Era un lamento distante que parecía querer atraparla. Giró la cabeza hacia la dirección de donde venía el sonido, y la inquietud se encendió en su pecho. ¿Acaso había otros perdidos en la selva, otros que buscaban ayuda? ¿Quién más está ahí?, preguntó, sintiendo que cada palabra le costaba esfuerzo. Los niños en círculo se detuvieron, y un silencio pesado cayó sobre ellos. Un murmullo suave comenzó a surgir de nuevo, murmurando advertencias indistintas. Sofía sintió las sombras moverse, creciendo más densas, más amenazantes. Una segunda oportunidad, dijo la niña de manera casi ensordecedora. Una segunda alma podría ser salvada a cambio. Cada palabra pareció congelar el tiempo, y en la oscuridad, la imagen de Toñito se desvanecía lentamente. ¿Era esto el costo de su amor? ¿El precio que debería pagar para salvarlo y, al mismo tiempo, condenar a otro? Sofía temblaba, luchando contra los horrores de su decisión. Tenía que actuar, pero ¿a qué precio salvar? ¿A su hijo? La selva parecía cobrar vida, y un nuevo grito la envolvió. La línea entre la salvación y la condena se desdibujaba en un instante, y el horror realmente comenzaba a hacer su juego. «Mamá». La voz de Toñito resonó como un eco, más fuerte ahora, como si estuviera más cerca. Fue un momento fugaz, pero en esa fracción, Sofía tuvo que elegir. ¿Salvar a su hijo y condenar a un desconocido? ¿O perderlo para siempre? El aire se espesó y la oscuridad se acercó con una risa que helaba la sangre. La selva esperaba la respuesta. La selva pareció detenerse, el sonido del viento desapareció mientras Sofía luchaba con su elección. La voz de Toñito resonaba en su mente, temporalmente silenciando el terror que la rodeaba. Su corazón latía con fuerza, más rápido y más fuerte, una palpitación desesperada que clamaba por una respuesta. Se sentía atrapada en una telaraña de emociones, con el amor por su hijo en un lado y el miedo por lo desconocido en el otro. No puedo hacer eso. No puedo condenar a otro por salvar a mi hijo, dijo Sofía, su voz temblorosa, pero firme.
Los rostros de los niños se tornaron en sombras. La niña de ojos oscuros frunció el ceño, y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. El murmullo de la selva se intensificó, un coro ominoso que exigía su atención. Ella podía sentir cómo las ramas se acercaban, como si la selva misma se preparara para reclamar lo que le pertenecía. Pero si no lo haces, perderás a Toñito, susurró la niña, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y perturbadora. Así es el pacto. La selva siempre necesita algo a cambio. Sofía cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran por su rostro mientras el eco de su hijo se desvanecía. Podía visualizar a Toñito, sonriente, jugando en el patio de su casa, ajeno al peligro que se acercaba. Esa imagen se debilitaba, consumida por la oscuridad. La desesperación la invadía como un torrente incontrolable. No. No puedo dejar que se lo lleve. No quiero perderlo, se retorció las manos, su preocupación girando en espiral. Un silencio repentino le hizo abrir los ojos. Los niños habían cesado su danza, y ahora la selva aguardaba, expectante. ¿Qué harías si fueras tú quien estuviera atrapada? ¿Qué pasaría si Toñito también tuviera que hacer una elección? Cuestionó la niña, y sus palabras resonaron como un profundo tambor en su pecho. La selva parecía cobrar vida a su alrededor. Con cada inhalación, el aire se volvía más espeso y ácido, como si las raíces de la tierra fueran tentáculos en busca de su esencia. Sofía respiró hondo, intentando encontrar valentía en su angustia. ¿Era esto una prueba de amor? ¿Estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido por salvar a su único hijo? Pero el temor a condenar a otro ser humano, un desconocido, la llenaba de pánico. Cerró los ojos de nuevo, centrándose en los recuerdos que había atesorado con Toñito. El lamento lejano regresó con fuerza, más cercano ahora, clamando por ayuda, por amor. Era un llamado angustiado que retumbaba en sus entrañas. ¿Acaso se convertiría en la causante de otra madre, la portadora de un dolor similar al suyo? Los niños comenzaron a acercarse, sus rostros ahora irreconocibles, fusionándose con la sombra que se alzaba detrás de ellos. La selva no se iba a contener. Sabía lo que quería. Aún había tiempo. ¿Y si hay una tercera opción? Preguntó Sofía con voz apagada, una idea brotando en su mente como una chispa en la oscura penumbra. ¿Y si quizás, podría haber algún otro camino? El círculo de niños se inclinó hacia ella, la curiosidad en sus ojos vacíos se encendió. No hay salvación sin sacrificio, murmuraron en un unísono gélido, y la risa de la selva resonó a su alrededor, burlándose de su dilema. La noche se espesó, y Sofía sintió que el tiempo se alejó, como si la selva la envolviera en su abrazo letal. Estaba al borde de una decisión vital, cada posibilidad se expandía ante ella como ríos oscuros. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, a explorar los límites de la selva y de su propia alma? Entonces, un grito desgarrador cruzó la oscuridad, un eco que le heló la sangre. Sofía. Ayúdame. Era la voz de Toñito, ahora tan cercana que sentía que podía tocarla. La desesperación la llenó de nuevo, y la selva contenía la respiración. En ese instante, el horror de lo que podría venir endureció su determinación. Está bien, dijo Sofía, una mezcla de miedo y rabia en su voz, quiero una oportunidad. Pero no a costa de otro. Encuentra otra manera de hacerlo. La selva pareció estremecerse, sus sombras danzando frenéticamente alrededor de ella. Algo estaba cambiando, una respuesta abrumadora como un trueno le había llegado, y una nueva forma de oscuridad parecía prepararse para reclamar su alma. ¿Qué has ofrecido? Susurraron los niños, como un murmullo inquietante. La risa de la selva comenzó a intensificarse, una melodía siniestra que llenaba los vacíos. Sofía sintió que el suelo temblaba de nuevo, cada estremecimiento como un aviso sombrío. Una nueva sombra apareció, alzándose desde la profundidad del oscuro corazón de la selva, y Sofía se dio cuenta de que tal vez su lucha recién comenzaba. Tenía que enfrentar lo que realmente amenazaba su amor y su razón, y la selva le había presentado un desafío más oscuro todavía. ¿Qué más vas a sacrificar, Sofía? Las voces a su alrededor se amalgamaban en una sinfonía aterradora,
mientras una figura surgía entre las sombras, y lo que iba a ser revelado podría cambiarlo todo. Las expectativas aumentaron mientras la oscuridad parecía cobrar forma, y el terror latente en su alma se manifestaba contra algo más antiguo y más maligno de lo que jamás hubiera imaginado. Sofía sentía que se desmoronaba, la selva la absorbía. Las risas perdidas de los niños eran ecos de agonía y, en lugar de aliento, había una presión asfixiante. Estaba atrapada en un juego que no comprendía del todo, donde cada decisión podría ser fatal. ¿Qué más vas a sacrificar, Sofía? La voz resonó, profunda y raspante. Una sombra se alzaba, haciéndose sólida ante ella. Era el cerdo nahual, pero no solo eso. Era un músculo vivo de su propio miedo, tejido con las angustias de muchas madres que, como ella, habían luchado por salvar a sus hijos. Ven a jugar, dijo con un tono burlesco que heló su sangre. Sofía recordó los ojos brillantes de Toñito, su risa, su inocencia, lo que había prometido jamás perder. Sin embargo, algo en esos ojos ahora reflejaba un vacío que la partió en dos. El tiempo se detuvo. Era el momento de enfrentar la verdad. No puedo perderte, gritó, cada palabra brotando de lo más profundo de su ser, no permitiré que te conviertas en parte de este horror. La figura ante ella pareció vacilar. Sofía observó atentamente, palpando la delgada línea entre el bien y el mal, entre el amor y el sacrificio. La selva se agitó, volviéndose más tangible en su deseo de claustrofobia. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar?, preguntó el cerdo nahual con un brillo de expectación. Una distorsionada versión de su hijo avanzó, como un eco despuntando entre las sombras. Mamá, ven. No tengas miedo, dijo con esa voz que la había consumido tantas veces. Pero era solo una trampa, un seductor canto de sirena que prometía consuelo a través del dolor. La reflexión abrumadora de cada niño perdido, cada sacrificio hecho, resonó en su mente. La selva alimentaba su horror, pero, en el fondo, era su amor el que la mantenía aquí. No puedo sacrificar a nadie más, afirmó, su voz firme aunque quebrada. No más almas. Inmediatamente, el cerdo nahual rugió. Sofía sintió que el poder de la selva la envolvía, como si ella misma se transformara en parte de la oscuridad, pero su deseo de salvar a Toñito era más fuerte. Toñito, gritó, ignorando el tumulto a su alrededor. Vuelve a mí. Sé que aún estás ahí. Las sombras titubearon, como si analizando su valentía. Y luego, la selva se silenció. Un resplandor tenue iluminó el claro, y lo que apareció fue una figura pequeña que se acercaba. Sofía sintió que su corazón se detenía. Era Toñito. Su sonrisa era pura y brillante, como el sol atravesando la niebla. Mamá, gritó, corriendo hacia ella. Los oscuros ojos del cerdo nahual se ensancharon, y la luz del pequeño comenzó a desvanecer la oscuridad que lo rodeaba. Sofía extendió los brazos. Hijo. Y cuando lo abrazó, sintió que todo el vacío se llenaba de amor, un amor que convertía lo oscuro en luz. Pero la oscuridad no lo permitiría tan fácilmente. La criatura bramó furiosa, y la atmósfera se volvió pesada otra vez. No lo dejes ir. Es mío. Sofía comprendía que no era solo el amor lo que la mantenía unida a su hijo, sino también su valentía. Con Toñito aferrado a su lado, levantó la antorcha, el fuego brillando con fuerza, reflejando el poder de su amor inquebrantable. No te tengo miedo, afirmó, dispuesta a enfrentar lo que viniera. En un movimiento audaz, se adentró en el corazón de la selva. Las sombras golpearon como olas, pero Sofía avanzó. Deja en paz a mi hijo, gritó, y por primera vez, su voz resonó con una fuerza antigua, como si millones de madres pasadas la apoyaran. Las sombras comenzaron a desvanecerse, evaporándose ante la luz de su amor. El cerdo nahual se retorcía, intentando contenerse, pero su esencia se desmoronaba. Entonces, un último rugido de desesperación brotó de la criatura, creando una bruma oscura que llenó el aire, un vórtice que estaba a punto de tragar todo. Pero el fuego de la antorcha se alzó, iluminando su camino. Sofía y Toñito avanzaron juntos, atravesando el velo de tinieblas. Con un estallido, la sombra cayó,
el cerdo nahual se desvaneció en gritos lejanos, y la selva pareció respirar. Nuevamente, liberándose de su carga oscura. Las risas de los niños perdidos emergieron en una melodía suave, un canto que prometía descanso a quienes habían sufrido. Al salir, Sofía abrazó a Toñito con lágrimas de alivio. No más miedo, mi amor. Nunca más. Y así, la noche en San Isidro se disipó, dejando solo un eco de la oscuridad, un recuerdo distante, pero con la certeza de que el amor siempre triunfaría sobre el miedo. Mientras regresaban a casa, Sofía se prometió que nunca perdería de vista lo que realmente importaba, no era solo por quién luchar, sino lo que era capaz de sacrificar por amor. Estaba decidida a cuidar ese lazo que aún latía, transformando lo que quedó de esa noche en un nuevo amanecer. La historia de la madre y su hijo se convirtió en leyenda, un cuento que viajaba en susurros, pero ella sabía que siempre, siempre, el amor sería la luz que nunca se apagaría. Así cerró el capítulo de su vida, no con un final aterrador, sino con un renacer. Ahora más que nunca, necesitamos que te suscribas al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial y solo los verdaderos fans entienden su importancia.